Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de iniciar la clase del día de hoy que tiene que ver con Asia del Sur. Recordemos, estamos en la asignatura de Geografía Económica Internacional y en clases anteriores habíamos estado revisando pues esta complejidad, ¿no? Decíamos, eh, Asia, ¿no? La tenemos que dividir en dos partes, no es una única región, está llena de complejidades, está llena de extremos, ¿no? Y entonces, bueno, había que separarla en ese sentido, a Asia con relación al resto del continente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo pues las diversas, los diversos datos se comportan de manera distinta y bueno, vamos a ver cómo se presentan estas situaciones. Y entonces vamos dando inicio a la clase. Bien, decíamos, Asia del Sur. Bien, y entonces ahí tenemos pues cuál es el mapa de esta zona. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Es una zona relativamente, podríamos decir, pequeña, ¿no? Es una zona en la cual nosotros podemos observar una gran diferencia entre las zonas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, unas zonas de pujante crecimiento económico, vamos a ver zonas en las cuales pues existen una serie de empresas, normalmente transnacionales, que se establecen en estos lugares pues, para terciar o realizar actividades que en algún momento dejan de hacer en sus países de orígenes, ¿no? Normalmente Europa, y bueno, las pasan a este tipo de regiones. Bien, esta región, ubicada en Eurasia, la mayor parte de las masas continentales, que ocupa más de la tercera parte de las tierras emergidas en el planeta. Suele considerarse parte del extremo oriente. Esta región está ubicada entre los meridianos 90 y 130, aproximadamente entre los paralelos 7 y 30 norte. Comprende dos divisiones, Indochina, la parte continental, y el archipiélago malayo, la parte insular. Mientras que África es considerada generalmente como el lugar del surgimiento del hombre, se cree que en Asia fue la cuna de la civilización, aunque esta no fue única y uniforme. Bien, ¿por qué se plantea, ¿no? Esta cuestión de que Asia es la cuna de la civilización? Bueno, pues estamos hablando fundamentalmente de que la, en el continente asiático pues, se dan las primeras, ¿no? Las primeras grandes civilizaciones que, pues bueno, forman parte de lo que nosotros conocemos como Occidente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ahí hay lugares precisos en los cuales pues, se plantea un avance en relación a la cuestión de la sociedad. La gran extensión del continente asiático y la orografía compleja hizo casi inevitable que surgieran una elevada diversidad de culturas de manera independiente. Dentro de las primeras civilizaciones conocidas en la región se encuentran en el noreste de India y China meridional, vinculada a grandes valles fluviales entre el año 3000 y el año 1600 antes de nuestra era, ¿no? Decimos antes de nuestra era o también antes de Cristo. Entonces estamos hablando de que 3000 años antes de la aparición de Cristo, ¿no? Bueno, de lo que nosotros marcamos en el calendario como antes de Cristo, pues se va a presentar eh, civilizaciones pues ya grandes, ¿no? Complejas.
Bien. Y bueno, ahora vamos a revisar algunos de los datos, como lo hemos venido haciendo en cada una de las regiones, ¿no? Y entonces vamos a ver el dato para, bien, esta región, ¿no? Es ocupada por países, por una menor cantidad de países, por lo tanto, pues podemos, ¿cómo se llama? Podemos visualizar la mayor parte de los países, ¿no? Entonces vemos como aquí en el grande, ¿no? El que va a tener la vanguardia, pues es precisamente India, ¿no? Ahora, India vamos a tener que tomar en cuenta que es parte de lo que nosotros vamos a ver, que la cantidad de población lo vuelve uno de los mercados importantes, ¿no? Lo vuelve uno de los mercados más importantes que vamos a tener en el mundo. Y además de que, bueno, su Producto Interno Bruto, como estamos viendo, pues crece de manera exorbitante, ¿no? Crece de manera este, muy, muy, muy por encima, por eso les decía yo, así como hay lugares como en India, que, que tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto gigantesco, ¿no? Pues tenemos lugares como Bután, que, pues, vaya, no hay comparación, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos hablando de 2 billones, ¿no? Y aquí estamos hablando únicamente de miles de millones. Entonces, la diferencia, pues es vaya, del desarrollo que tienen estos dos países, digo, por tomar en cuenta un dato, pues es bastante amplio, ¿no? Entonces vemos cómo pues está Afganistán, ¿no? Uno de los países que en este momento pues está en guerra, ¿no? Debo recordar que Afganistán ha sido una de los territorios que fueron invadidos a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre. Y bueno, ¿no? Vamos a ver cómo existe una posición ahí interesante con relación a la economía, ¿no? Vamos a ver cómo ustedes seguramente sabrán, gran parte del proyecto expansionista estadounidense, pues contemplaba la posibilidad de apropiarse no solamente del territorio, no solamente de los eh, no solamente el combate al terrorismo, perdón, sino apropiarse de distintas fuentes de petróleo, ¿no? Entonces Estados Unidos interviene, aunque lo que encontraron pues fueron muchas cosas menos petróleo, ¿no? Entonces vamos a ver que de cierta forma pues le salió a Estados Unidos un poco mal, ¿no? Y ahí vemos también cómo se presenta el dato para México y pues bueno, en comparación, haciendo una retrospectiva en comparación, pues tampoco le va muy bien a México. Bien, vemos este dato que es exportación de mercancías, exportación de materias primas agrícolas. Bien, algo de lo que podemos ver aquí es precisamente una tendencia que, bueno, que seguía, que vemos como en todos como en todos los países, ¿no? Entonces vemos cómo existe, ¿no?
pues una caída, digamos que estrepitosa con relación a los diversos productos. Eh, por ejemplo, ¿no? Nepal, pues vemos también una caída estrepitosa de las exportaciones de materias agrícolas, ¿no? Entonces vemos que esta tendencia se, se repite en todos los países desarrollados o subdesarrollados van a tener una tendencia a la baja con relación a la exportación de materias primas agrícolas. Por supuesto, no, ahí los economistas, por ejemplo, no se van a poner de acuerdo porque, bueno, algunos dirán que la baja de las exportaciones en materias agrícolas, pues se debe a una modernización de la economía de un país, aunque bueno, habría que ver pues que tampoco ¿no? Tampoco representa pues tampoco se ve reflejado en la cuestión del Producto Interno Bruto, ¿no? Por ejemplo, Nepal pues es uno de los países en donde pues, han cambiado el modelo digamos que de negocios y Nepal pues se ha dedicado en algunas regiones, por supuesto, porque no alcanza para todos, al turismo. Lo mismo es el caso de Sri Lanka, ¿no? Bangladesh no tanto, ahí está el promedio para la región. India, ¿no? Aunque India, este, durante mucho tiempo estuvo bajo el protectorado del Imperio Británico, ¿no? Vamos a ver que, bueno, el porcentaje con relación a la exportación de materias primas de su economía, pues no es tan grande. Vamos a tener a Pakistán, ¿no? Que también pues tiene un deceso, un descenso, perdón, no puedo hablar muy bien porque estoy un poco enfermo, entonces de repente se me van las palabras, ¿no? Pero bueno, ahí mismo en Pakistán vemos un descenso, ¿no? Una disminución del dato que tiene que ver con que estamos revisando, ¿no? Bután, por supuesto, pues casi nulo, México, ¿no? Afganistán, eh, claro, ¿no? Debemos recordar que del periodo este, 76 al 2008, pues son el periodo de la guerra, ¿no? O sea, perdón, del periodo hasta el 2002, 2001, es el periodo de la guerra. Y entonces, pues existe un descenso, ¿no? Recordemos que los años 80 representan justamente el ascenso de este grupo que se denomina Talibán y que de alguna forma pues impide, ¿no? El crecimiento de la economía, ¿no? Ahí vemos el descenso de la economía de Afganistán. Aunque claro, ¿no? Cambian los productos agrícolas por la amapola, porque justamente a lo que se dedican más en Afganistán, pues, ¿no? Es la amapola. Entonces, por ejemplo, cuando llegan los soldados del ejército estadounidense, pues se dan cuenta pues, que es imposible. ¿Por qué? Pues porque no puedes erradicar el cultivo de la amapola, que está financiando precisamente el terrorismo, ¿no? O sea, se vuelve una cosa digo, y además porque es una de no hay muchas cosas, muchas actividades que se realicen en estos lugares, entonces, este, pues dejarían, digamos que sin actividad, sin ingreso a muchos ciudadanos. Entonces se encontraron muchas cosas, entre ellas amapola, menos terroristas, ¿no? Bien, ¿no? Y aquí lo que podemos ver en esta gráfica pues, es el desarrollo de cómo se va dando la importación, ¿no? Comprar gasolinas, comprar combustibles en el exterior.
Entonces vemos la gráfica para Bangladesh, ¿no? Y vemos cómo, pues bueno, debemos recordar que estos territorios son pequeños, ¿no? Debemos recordar que en ocasiones, eh, casi todos, ¿no? O por lo menos, repito, Nepal, Sri Lanka y demás están dedicados al turismo. En años anteriores, este, esta región denominada Sri Lanka, ¿no? Se hizo famosa, tristemente célebre, por supuesto, por por el tsunami, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tsunami, es justamente estamos hablando de esta zona, bueno, la zona del archipiélago, no la zona continental, donde está el país India, Pakistán, Afganistán y demás, Nepal, ¿no? Esa es la zona continental, la zona del archipiélago, que pertenece a Sri Lanka, Bután, Maldivas y algunos otros, pues fueron verdaderamente azotados, ¿no? Recordemos que la tragedia que se vivió en ese entonces, pues fue gigantesca, ¿no? Entonces, por eso se hizo famosa esta zona. Bueno, y además, les comentaba yo hace rato, son zonas turísticas, ¿no? Zonas que se dedican eminentemente al turismo, y entonces, bueno, deben imaginarse la tragedia, eh, y me imagino, y debo suponer que eso fue parte de lo que ayudó a que conociéramos más información, pues básicamente era una torre de Babel. Si ustedes han visto esta película que se llama Imposible, ¿no? Que relata justamente las vicisitudes de una familia en este episodio, vamos a ver cómo pues se vuelve una torre de Babel, ¿no? Porque es una zona en la que el turismo es internacional. Entonces había alemanes, japoneses, chinos, austriacos, canadienses, de todas las nacionalidades. Entonces, eso al final pues, presentó una serie de complicaciones en relación a muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo bueno, quedaron vulnerables, ¿no? Entonces vemos también cómo pues, el país que tiene el mayor crecimiento con relación al Producto Interno Bruto, pues es el mayor importador de combustible, ¿no? Entonces India, para mover toda la maquinaria, pues necesita, ¿no? Para mover toda la economía, pues necesita combustible, ¿no? Importar combustible. Con relación al desempleo, vemos cómo con países de esta región, pues nuestro país no sale tan mal parado, ¿no? Entonces, vemos como Maldivas y Afganistán son los que encabezan este dato. Repito, no necesariamente, eh, por ejemplo, en Afganistán, pues es una zona en guerra, es una zona justamente pues, que presenta una serie de inestabilidades, ¿no? Y bueno, ¿no? Afganistán tiene el dato en 9.1 y México tiene el 4.9, ¿no? O sea, está a 3 puntos arriba Afganistán en cuestión del porcentaje con relación a la población o con relación a la población económicamente activa. Entonces, lo cual no quiere decir, ¿no? Que, pues que esté de manera, digo que salgas bien librado nuestro país, pues porque en proporción, pues bueno, por ejemplo, Sri Lanka, ¿no? Y México, pues tendrían los mismos, digamos que los mismos niveles.
Bien, esperanza de vida. Bueno, pues lo que podemos ver aquí es un crecimiento de manera positiva, ¿no? De la esperanza de vida. Eh, Otra vez, ¿no? Afganistán es una zona en guerra. Este, y vemos cómo se va comportando el dato con relación a los diferentes países, ¿no? En este caso, México pues, sale bastante bien librado, ¿no? 76.7 y 76.72. Entonces, con relación a la esperanza de vida, pues vemos un acceso, ¿no? a, a muchas, pues a servicios, ¿no? Decíamos servicios de salud, servicios de vaya, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, y eso es lo que tendríamos que pensar, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que revisar. En Maldivias, ¿no? El, a ver si lo, ¿no? El Producto Interno de Maldivias es 3 punto, ¿no? Mil, 3.140, no, 3.1428 mil millones. Y México, ¿no? O sea, vaya, hay una gran diferencia. Entonces, pues lo que habría que reflexionar es que no siempre que, o sea, la diferencia entre Maldivias y México en cuestión del ingreso pues, es gigantesca, ¿no? Pero la esperanza de vida entre México y Maldivias, pues, digo, por punto algo, punto 2, punto 1, punto 7, es mayor. Ahora, ¿por qué? ¿No? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Por qué nosotros produciendo casi 3 veces más riqueza, por qué estamos en condiciones de vida similares a las de Maldivias? ¿No? Eso es una buena pregunta. Porque bueno, si el Producto Interno Bruto es representativo del grado de avance de la economía, del grado de riqueza que se genera en un país, entonces, pues, ¿cómo está? Ahí sería interesante ver cómo las personas de Maldivia, con mucho menos ingreso, tienen una esperanza de vida mayor o similar, ¿no? Porque es 0.05 la diferencia, ¿no? Entre México y Maldivias, 0.05. Entonces, ahí habría que hacer una reflexión interesante, ¿no? Un punto de, pues sí, ¿no? Pues de momento de especulación, pues porque no debiese comportarse así el dato, ¿no? La variable. ¿Por qué? Pues porque, repito, se supone que entre más dinero ingresa a la economía, pues mayor es, digamos que la esperanza de vida tendría que ser así. Y en cambio vemos como Maldivias, pues vive 0.05 eh, más que México. Y 0.05 es 0.05, al final es mayor. Repito, aunque no es mucha la diferencia, nosotros con más ingreso, o sea, nuestro país con más ingreso no quiere decir tampoco, ¿no? Porque eso es de repente engañoso en las cuestiones de economía, porque lo que hay que revisar, por ejemplo, también es qué tanto se distribuye ese ingreso.
¿no? Se genera tanta riqueza, pero ¿cuánto se distribuye? Entonces, no siempre que se genere tanta riqueza tiene que ver con que los habitantes del país tengan en su bolsillo tanto dinero, ¿no? Entonces, vaya, es interesante ese punto de reflexión. Bien, Afganistán, perdón, mortalidad materna, vemos cómo México se encuentra entre los datos más bajos. India, por supuesto, tiene mucho, mucho que resolver. Este, Afganistán también, y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en India está sufriendo un problema muy, muy importante que tiene que ver con con el machismo, ¿no? Entonces, eh, complicado el asunto ahí en India. Además de que lo otro, ¿no? Los niveles de pobreza son bastante importantes. Aunque, otra vez, ¿no? Aunque la riqueza se ha estado presentando de manera creciente, pues existe esta cuestión. Bien, este, porcentajes, ¿no? Porcentajes de paridad, alumnos hombres con relación a mujeres, pues vemos, ¿no? Cómo aquí existió un descenso. Decíamos, los años 80, ¿no? Es la inserción del talibán a, a al gobierno de Afganistán y vemos cómo a partir del 2001, eh, digo, no debemos, se puede entender mal lo que voy a decir, pero gracias a la invasión de los Estados Unidos, pues existe un restablecimiento de los derechos, o bueno, parcial, establecimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces vemos cómo existe pues, esta cuestión. Entonces, pues Nepal, ¿no? Nepal hace un mejor trabajo que México con relación a esto. Bangladesh, India, Sri Lanka, ¿no? Hacen un mejor papel que nuestro país. Y bueno, gasto por estudiante, bien, ¿no? Vemos como está medio incompleto, ¿no? No hay datos para para todos los años. Vemos en nivel primaria, en nivel secundaria, ¿no? Y educación terciaria. Pues interesante, ¿no? Interesante los datos que vemos de Asia del Sur con relación a nuestro país. Eh, Digo, es interesante hacer el comparativo porque saltan muchos cuestionamientos pues, que tienen que ver con qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, decíamos, aunque la comparación entre economías de repente es forzada, ¿no? De repente, digo, porque al final eh, hay cuestiones que no se pueden negar, ¿no? El dato ahí está. Y bueno, tiene que ver con una reflexión hacia el interior, no solamente de qué es lo que está haciendo nuestro país, sino de qué estamos nosotros contribuyendo para la consecución de determinados objetivos. Aunque, claro, decíamos, no siempre los datos
macroeconómicos que nos presentan los economistas, pues representan un factor, ¿no? Entonces, no solamente, lo decíamos en clases anteriores, no solamente tiene que ver con el Producto Interno Bruto, sino que pues los indicadores de desarrollo pues nos muestran al final, ¿no? Al final, pues, qué es lo que se está haciendo. Porque es muy fácil centrarnos únicamente en los datos de producción de la riqueza, pero al final la calidad de vida pues es otro dato. Muy bien, pues eso es todo, compañeros. Nos estamos viendo la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego.